La Universidad Tecnológica de México les da la bienvenida al webinar Violencia Familiar e Identidad Femenina. Y bueno, este webinar les interesa si quieren conocer una perspectiva psicosocial y sistémica sobre la violencia y la violencia familiar, y si quieren entender la vivencia interna de las personas involucradas en relaciones violentas, o bien si quieren conocer una propuesta de intervención terapéutica para atender personas involucradas en relaciones violentas aplicada en instituciones. Al escuchar esta presentación, aprenderán a entender el vínculo entre los aspectos socioculturales e individuales de la violencia familiar. Y para abordar el tema del día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Juana María Guadalupe Mejía Hernández. Ella es investigadora, consultora privada y terapeuta. Tiene una experiencia en docencia, terapia, formación como docente, intervenciones psicosociales en grupos y comunidades e investigación educativa. A ella la pueden contactar en su correo electrónico, que es juanismh@gmail.com. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante, profesora. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a empezar esta plática, espero que sea agradable e instructiva para ustedes, partiendo de una pregunta. Es la misma pregunta de la que yo partí en este trabajo. Mi experiencia como terapeuta data del año de 1994, que empiezo a prestar servicio en una institución estatal que se dedicaba a la atención a la salud integral de las mujeres, específicamente en relación a mujeres que vivían en relaciones violentas. Yo, al ubicarme como terapeuta, parto de esta pregunta: ¿qué hace a una mujer permanecer en relaciones violentas? A pesar de la violencia, ¿por qué sigue en esa relación? Bueno, voy a empezar a contestar la pregunta en esta presentación, primero analizando lo que es la violencia. Vamos a diferenciar la violencia de lo que es la agresión. A la agresión la consideramos como un instinto que, como conducta instintiva, tiene otra orientación. La orientación de la agresión nos lleva a proveer alimentos, a aparearnos, a proteger a la prole y a defender al territorio. Las conductas instintivas todas buscan la preservación de la vida. Vamos a observar esto porque la violencia no busca eso. La violencia es una carga pulsional que toma la cultura y entonces la moldea. Resulta ser así una carga agresiva ejercida a nivel sociológico, desde la estructura social, a través de la cultura y las instituciones. La violencia siempre tiene un objetivo, un objeto, y se ejerce conscientemente. Su propósito es ejercer poder y control sobre el otro. Su propósito siempre es causar daño. Les pongo un ejemplo. En una situación de agresión, estamos actuando en defensa propia. Pero como estamos involucrados ya en una sociedad que tiene una estructura, que tiene reglas, leyes, instituciones y normas culturales, debemos de resolver los conflictos sin llegar a las agresiones, a la violencia física, quiero ser más precisa, a la violencia física. Nos puede molestar que el vecino estacione su coche en el lugar que nos corresponde. No vamos a ir y llevamos una piedra a romper el vidrio, sino simplemente tenemos que hablar con él. No podemos, por proteger nuestro territorio, proteger nuestro espacio, agredirlo de esa manera. Tenemos que hablar con él. Si se molesta y entonces nos avienta él la piedra a nuestro coche, entonces ya estamos hablando de un acto violento, ¿sí? El propósito de la violencia está dentro de cualquier institución. Y en ella existe porque nos ayuda en la lucha por el poder. La violencia permite preservar estructuras sociales, protege la existencia de las instituciones y permite ejercer el poder y el control desde la estructura que estas instituciones tengan. Estamos hablando de una violencia a nivel estructural, de una violencia a nivel social, de una violencia que también circula por instancias que parecen no ser violentadoras. Hay muchas cosas a las que nos hemos adaptado, ¿sí? Voy a recurrir a un psiquiatra, Rafael Manrique, que nos habla de la violencia simbólica en el contexto social como la raíz de la violencia.
y la define como la aplicación de medios a través de los cuales se vence la resistencia o la voluntad de una persona o una colectividad. Para él, toda violencia supone que la persona ve interrumpida su capacidad de crear un mundo de significados y relaciones en los que puede vivir. La violencia puede ir de la física a la simbólica, pasando por ser verbal, emocional, sexual, jurídica, económica, y a su vez está delimitada por la percepción cultural, familiar y personal de lo que es o no violento. Si la violencia está enmarcando las estructuras sociales, entonces esta percepción cultural, familiar o personal de lo que es o no violento se basa en los acuerdos que tengamos sobre lo que es la violencia. Y también nuestra vivencia subjetiva, ¿sí?, está dependiendo de esos acuerdos y de lo que tengamos en nuestra identidad personal construido y definido como violencia. La violencia simbólica es el tipo de violencia fundamental para el ejercicio del poder y el control sobre otros. Consiste en dominar a través del lenguaje, de la asignación de jerarquías de valor a actos o sentimientos y del establecimiento de hábitos diferenciales que poseen contenidos adscritos a los roles que se nos asignan a cada uno de nosotros en la familia o en cualquier otro espacio, ya sea por nuestro género, condición física, condiciones materiales, etcétera, ¿sí? El ejercicio del dominio a través del lenguaje, por ejemplo, es lo que ayuda a definir la existencia de la violencia verbal, ¿sí?, de los insultos, los malos tratos que se transmiten a través del lenguaje, pero también podemos transmitir violencia a través de un lenguaje corporal. En la familia es el primer espacio donde nosotros tenemos un acercamiento a la violencia simbólica, porque se ejerce en el canal de lo verbal y de lo corporal, en el lenguaje de las palabras y de las actitudes. Y cuando estamos pequeños, como no tenemos conciencia de que esto es anómalo, llega a formar parte de la construcción social de nuestra identidad y queda subliminalmente integrada a nuestra identidad. La familia como primer nicho de crianza es al mismo tiempo una institución y un grupo de desarrollo afectivo. Ahorita vamos a continuar con esto. Dentro de la familia, también en cualquier otro espacio, la violencia puede ser activa o pasiva, sutil, encubierta o manifiesta, y utilizarse como recurso para mantener la autoridad en forma coercitiva. Quiero aclarar que la autoridad debe existir premisas que den reglas, establecimiento de límites, pero lo que diferencia una autoridad violenta es el abuso, ¿sí?, el control sobre los sujetos, el no permitirles expresar su subjetividad, el hacerles dudar de su propia capacidad, porque la acción de la violencia sobre los individuos llega a coartar su capacidad de construir realidades e impide que sean responsables o conscientes de las decisiones y dominios de realidad en los que viven. Más adelante vamos a ver cómo la violencia influye en tomas de decisiones cuando los sujetos son pequeños. En este caso vamos a hablar de las mujeres. Habíamos dicho que la familia es tanto una institución como un grupo. Como institución es la transmisora de normas, valores, creencias, etcétera, porque posee estructura y esta estructura delimita jerarquías. ¿Quiénes son los que poseen la autoridad? ¿Sí? Nos transmiten símbolos, representaciones, costumbres, tradiciones. En la familia aprendemos a manejar recursos, sobre todo el dinero, aprendemos a manejar el tiempo y sabemos por experiencia en carne viva, en vida cotidiana, del manejo del poder. La familia es, por lo tanto, por estas razones, uno de los contextos institucionales, donde la legitimación de la violencia ha servido como vía de control social por su condición de ser institución, que le confiere un lugar privilegiado en la conformación de nuestra identidad social. Por otra parte, también la familia es un grupo con tareas de crianza y sostén emocional. Ahí realizamos el proceso de diferenciación y de individuación del sujeto.
Es decir, ahí se ubica también la fuente nutricia que nos permite construir la individualidad psíquica del ser humano. En las familias, la vía para esta construcción es la comunicación. A través de ella definimos la naturaleza de la relación entre todos los participantes de la familia. Ahí también se establecen las jerarquías, el poder, los subsistemas, las fronteras enredadas o rígidas, el nivel de intimidad, los límites, las historias o mitos, las escaladas de violencia, la expresión de la sexualidad, coaliciones y alianzas. Y no importa que se trate de familias pequeñas. Incluso un maestro mío decía, en las familias pequeñas el problema es peor porque todo esto, toda esta carga se reparte entre menos personas. La familia y el individuo. Cada persona crea una parte de su identidad en función de su grupo familiar. También una parte de ella, de esta identidad, es única. Los integrantes de una familia crean su propia realidad social a partir de 3 aspectos relacionados entre sí, con los cuales damos sentido a nuestro mundo, encontramos un significado a las acciones de los demás y a las propias. Estos 3 aspectos son la conducta, las creencias y las emociones. Ahora no voy a andar en ninguno de estos 3, solo considérenlos como estos elementos que interactúan y a partir de los cuales damos sentido a nuestro mundo en el contexto familiar. A fin de comprender la derivación de las relaciones familiares en violencia, también es necesario conocer los lazos socioafectivos, cómo se elaboran, cómo se modifican, cómo se olvidan, porque a veces excluimos un miembro de la familia, se va y ya no se vuelve a hablar de él. Suprimen o se relacionan estos vínculos con otras personas como manifestaciones de la actividad personal y social aceptadas dentro del orden social que marca a la familia. Las familias, además, están dentro de una sociedad más amplia. Establecen redes de relaciones con su comunidad y estas redes también se rigen por normas, creencias y actitudes en común. Pensemos en lo que se puede observar todavía en ciertas regiones del país, en comunidades más pequeñas, donde esta rigidez de las normas, creencias y actitudes que se transmiten a través de las redes nos permite observar su estructura. Pero no se confíen, también en las grandes zonas urbanas existen comunidades de amigos, de personas y de familias que se encuentran en común como grupos de amigos porque comparten estos mismos aspectos. ¿Sí? Dentro de estas redes la familia pasa a ser un acto privado, pero se convierte en público. Está normalizado por la cultura, entonces al ser normalizado está naturalizado, ¿sí? Pero esto no inhibe que en sus consecuencias dañe la integridad personal. Es curioso porque la violencia familiar, ahora hablamos mucho de ella, la podemos ver en la calle. Podemos ver parejas discutiendo, padres golpeando a sus hijos, regañando a sus hijos, hijos regañando a sus padres ancianos. O sea, no nos limitemos ahorita, en este momento de la plática, a esta altura, a un esquema de violencia en la relación de pareja. Estoy hablando primero de la familia como el contexto donde la mujer está viviendo toda esta crianza, este proceso de construcción identitaria femenina dentro de una familia con estas condiciones. Por supuesto que el hombre también, pero las diferencias de género dictadas desde la cultura sabemos que van a dar como resultado una distinta posición en la relación violenta. A través de todas estas condiciones de trabajo en un centro, de escuchar a bastantes mujeres en un periodo de 6 años, yo contabilicé haber estudiado cerca de 5,000 historias de vida para poder establecer un patrón de la vivencia de estas mujeres con las que yo trabajaba. Y no pongo aquí mujeres maltratadas, no pongo mujeres víctimas, sino mujeres involucradas en relaciones violentas, porque van a ver ustedes, a través de lo que relate más adelante, cómo este esquema adquiere un más preciso significado. Estamos hablando de la mujer en específico ahora, porque en el contexto social, ella ha sido identificada como el sexo débil. ¿Sí? Como el que ha sido sometido por muchos siglos, pero también ha sido identificada como alguien que debe ser buena
que esto, ser buena, así como lo pongo entre comillas, quiere decir que cada grupo social define qué es ser buena. Pues puede ser que llegue virgen al matrimonio, que tenga los hijos al tiempo y ritmo que el grupo social y familiar extenso lo tiene definido, que sea exitosa, que pueda ser una mujer multitareas, no sé, toda una serie de esquemas a los que se nos somete a las mujeres, incluido ser sexual, sensual, ir a trabajar todo el día, atender los hijos y luego ser una excelente participante en las relaciones sexuales. También puede ser una nueva determinación. Total, de eso también se puede decir si es buena o no. Pero de alguna manera nosotros somos débiles, nos cansamos, nos enfermamos, no queremos cumplir las expectativas de los demás y fallamos. Por esta falla hay una asignación de culpa que nosotros tomamos la culpa y empieza un proceso de autocastigo, a veces consciente, a veces inconsciente, a veces se expresa externamente con acciones sobre nuestro propio cuerpo y se expresa socialmente y afectivamente también con un aislamiento. En este momento vamos avanzando hacia un estado emocional de miedo, impotencia, vergüenza. Quien se siente culpable se quiere ocultar de los demás. Entonces ya no tiene interacciones abiertas y confiables. Pero el aislamiento va haciendo también que la persona quiera huir o escapar. En una interacción donde hay violencia física, violencia emocional, violencia verbal entre un hombre y una mujer, la mujer va a estar circulando y se va a estar moviendo en estos distintos estaciones del ciclo, ir y venir, puede circular en un sentido o en el otro. Si pasa mucho tiempo, entonces caerá en algo que lo he llamado, yo me asigno esta responsabilidad, que llamé síndrome depresivo a ese momento en el que, como dicen los psiquiatras, se cierra la percepción y la mujer no ve alternativas, ¿sí? Está con lo que llaman una visión en túnel. Va profundizándose esta depresión, se ha profundizado el aislamiento, las conductas de autocastigo se mantienen y aparecen las ideas suicidas. Un intento de suicidio puede ser el siguiente paso. Yo no digo que los procesos de este ciclo sean generales para todas. Alguien podría ir del síndrome depresivo directamente a la confusión de identidad, ¿sí? Y otras pueden circular de la idea suicida al mayor aislamiento, no necesariamente pasar por el intento de suicidio, pero aquí la estructura quiere contemplar todas las posibilidades. En aquellos casos que me tocó atender mujeres que tuvieron intentos de suicidio y sobrevivieron, pude rescatar de su relato que su intención de muerte era hacer sentir culpable a otro. Ya fuera sus padres o su pareja, esa era la intención. Y de hecho, en aquellos casos, yo afortunadamente no he tenido hasta el momento ninguna paciente que se haya suicidado, pero en aquellos casos donde otros terapeutas llegaron a observar el suicidio, se encontraron notas donde explícitamente se culpa a una persona de esta autoagresión extrema. Y continúo. Del síndrome depresivo se puede pasar al mayor aislamiento, ¿sí? Los sentimientos de miedo, impotencia, vergüenza y culpa se van acendrando. Se inician procesos de desintegración. La desesperación y la angustia están en alto nivel y las mujeres, según yo, llegaban a esta consulta donde estuve trabajando y obteniendo esta información en un estado de confusión de identidad, que es aquel momento en el que se preguntan, y así lo identifico, si yo hice todo lo que me dijeron, si yo fui buena, me porté bien, no tuve relaciones sexuales antes de tiempo, trabajé incansablemente, crié a mis hijos dentro de las creencias de mi familia, ¿por qué no lo logré? ¿Por qué fallé? Ahí esta gran constelación emocional ayuda a que si no se enfrenta a la confusión de identidad, la mujer siga circulando por este ciclo, tal vez indefinidamente. Pero recuerden que en todos los procesos circulares, mientras más se agrava y más rápido se recorre el proceso
dibujado en forma cíclica, más profundamente se está estableciendo una estructura o se está enfermando una persona, ¿sí? Los eventos del contexto familiar que identificamos, que construyen esta vivencia, que contribuyen a construirla, esta vivencia de violencia, empiezan desde mucho antes de estar en una relación de pareja. Empiezan en el contexto familiar con estos elementos que ustedes pueden observar aquí. Cito primero la imposición de enseñanzas y normas como verdades absolutas que son incuestionables. Esto es así porque así es y ha sido por los siglos de los siglos. O cállate porque soy tu padre, también es una frase muy común que está hablando de esta imposición. El impedimento para tomar decisiones propias. Y esto se observa desde pequeñito, ¿no? Hay que ir educando, ayudando a que los sujetos aprendan a tomar decisiones de su tamaño. Si a los 3 años ya quiere ponerse este vestido y no el otro, estas calcetas o no las otras, que vaya aprendiendo a tomar decisiones. Porque el impedir eso significa que estamos evitando que haya una reflexividad en esta toma de decisiones, una orientación interna a asumir una preferencia. Otro evento es la proscripción de explorar más allá de los linderos del ámbito social y físico conocido. Es decir, no permitimos que nuestros hijos o nuestras hijas, o hacemos una permisividad diferenciada. Los hombres sí van acá, pero las mujeres no van acá, ¿sí? No se conoce un ámbito social más amplio del que está permitido y eso también hace pues que el jardín del vecino tenga los árboles más deseables. También tenemos como eventos que contribuyen a esta construcción la prohibición de expresar afectos, sentimientos o pensamientos reprobados por la autoridad. En específico podría ejemplificar esto en relación con los sentimientos y los pensamientos relativos a la sexualidad. No los queremos reconocer. Los niños, las niñas, los púberes, los adolescentes tienen vivencias relativas a la sexualidad. Y negarlas o prohibirles que las expresen, que incluso las reconozcan, imposibilita a ellos para luego ubicarlas y manejarlas de una manera adecuada, guiados y orientados. Los hace víctimas, por ejemplo, de actitudes ocultas como sería observar pornografía en Internet, actualizando el esquema, ¿no? También la inexistencia de un sostén emocional y material adecuado, las privaciones, los abandonos, las carencias extremas, el hambre. La ausencia total o parcial de uno o de ambos progenitores. Y quiero aclarar que la ausencia y el abandono parcial o total pueden ser relativos. Pueden decir, yo no, jamás dejo a mis hijos solos. Sí, pero ¿dónde está mi mente? ¿Dónde está mi conciencia? ¿Dónde está mi atención? La ausencia puede ser una ausencia afectiva y el abandono puede ser un abandono físico, global, total. La presión social y familiar, que es la última que tengo aquí anotada, y si hay una contribución más, la espero que la mencionen. Esta presión social y familiar a asumir un rol de género socialmente aceptado y al castigo o rechazo por evadir obligaciones ligadas a ese rol. Ya dijimos que la mujer debe ser buena. Aquí hay un recorte que su grupo social define como un rol femenino adecuado y qué castigos o qué consecuencias recibe por no cumplir con ese rol. Por no llegar, por ejemplo, en muchas comunidades, en muchas ciudades, en muchos grupos familiares todavía, ser virgen es un requisito para llegar al matrimonio, ¿sí? Y esto valida el lugar de la mujer. Hay que observar estos eventos y cómo entran dentro de la interacción en el contexto familiar, a veces de manera silenciosa, como exigencias naturales que las niñas solamente reciben por estar allí. Simplemente por el hecho de estar ahí. En mi caso, mediante la observación clínica, entendí que cuando las escenas de humillación, abandono, pérdida, intrusión, dolor emocional y físico, así como la impotencia, entre otras, se suceden en etapas tempranas de la vida, se integrarán más tarde o más temprano
como vivencias significativas ante la violencia. Ahorita les explico qué más quiero decir con esto. Yo estoy pensando al hablar así en una criatura de que puede ser de 4, de 7, de 12, de 14 años, que ve una situación de violencia en la familia. Puede ser una discusión entre los padres que llegue a los golpes, o puede ser una llamada disciplinaria que también sea de palabra y obra, con hechos físicos, y que vaya sumándose estas escenas, que vayan repitiéndose, que siempre sea la disciplina puesta de una misma manera, ya sea que llegó tarde, que no dio satisfacción a sus padres con sus calificaciones, que anda ya con los noviecitos, y entonces la puesta de límite lleva a estas escenas, ¿sí? Y ahí la niña o la mujer, la jovencita, va a atribuirles a esas escenas un significado. Esta experiencia tiene ya un significado, y también llega el momento en el que se dice, se piensa, cuando yo sea grande, no voy a hacer esto con mi vida, no voy a hacer esto con mis hijos. A veces pensamos que un niño de 3, 5 años no puede tomar decisiones, pero un adulto que tiene una experiencia, una escena de humillación, abandono, violencia física, que la tuvo reiterada, puede ir de los 5 a los más años adelante, tomar esa decisión, hacerla consciente, y entonces dirigir su comportamiento e incluso estereotipar ese comportamiento para llevar a cabo algo que cree que lo va a proteger de la violencia. ¿Sí? Así se establecen a veces comportamientos estereotipados que confundimos con nuestra propia identidad. Esta confusión nos ofrece la posibilidad de atribuir nuestras características o nuestras conductas personales a la costumbre, a la herencia sociofamiliar o al rol de género. Hablando específicamente de las niñas que han vivido violencia, por ser pequeñas y vulnerables, al no poder influir en su entorno, ya como mujeres, desde niñas y como mujeres, estereotiparon su comportamiento buscando una forma de coexistir con y sobrevivir a la violencia. Como resultado, su interpretación de cada experiencia es rígida, repetitiva e inconsistente, y está basada en juicios, críticas, prejuicios o normativas que toman de su grupo de origen y que para ellas les ayuda a definir lo que está bien o es portarse bien. Sus respuestas adaptativas han excluido la reflexión y la resignificación de sus vivencias, puesto la respuesta que les es permitida es la tolerancia y la impotencia. De aquí viene el hecho de que a las mujeres se les diga, te tienes que aguantar, ¿sí? Pero todas las mujeres, aún en edad temprana, tienen algo que yo llamo un límite de tolerancia a la violencia. Es ahí cuando deciden romper el ciclo, buscar ayuda, cambiar de pareja, etcétera, ¿no? Pero volviendo a lo que sucede desde niñas, se van haciendo estos conductas estereotipadas, yo les llamo modelos relacionales infantiles ante la violencia, y los considero como formas de protegerse de la relación violenta. No siempre funcionan, pero las niñas, las jovencitas, las mujeres, se establecen en este rol para protegerse a sí mismas de una repetición. Han tomado la decisión de permanecer así, de actuar de una manera determinada para evitar la violencia, y sobre todo tienen la expectativa de que a futuro la violencia no las lastime o que ellas puedan proteger a otros de ella. Yo identifiqué a través de los procesos terapéuticos y los relatos de vida estos 5 modos de ser niña: las niñas aplicadas, las niñas aisladas, las niñas reprimidas o modositas, las niñas peleoneras que responden a la violencia con violencia, y las niñas madre, las que desgraciadamente creo yo que son las que están establecidas en familias donde los abandonos son extremos y se convierten en madres sustitutas de sus propios hermanos a edades muy tempranas, ¿sí? Estos roles, estos modelos relacionales infantiles se convierten en roles adaptativos que se construyen en condiciones de carencia afectiva dentro de un contexto familiar violento y que constituyen la base
de la construcción de la identidad adulta femenina que yo encontré con las mujeres con las que he trabajado y trabajo. A partir de encontrar así las cosas, yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo puedo ayudar? ¿Sí? Yo no quería partir de ninguna premisa dada por otras perspectivas. Sí considero que la perspectiva de género es muy valiosa, pero cuando la perspectiva de género se cierra a una cuestión de decir, identificar siempre a la mujer como víctima y siempre al varón como agresor, yo creo que se pierde la oportunidad de encontrar el sentido de las interacciones, la construcción de los eventos, los significados que los eventos violentos han adquirido a las personas y cómo estos significados les sirven para interpretar el mundo en el que viven. Por lo tanto, buscando abrir mi perspectiva y sabiendo que la construcción identitaria, genérica, es distinta para nuestra cultura, lo que yo busqué explorar eran las premisas culturales que están establecidas, por eso creo que hay que trabajar en grupo. Otro elemento que me ayuda es la teoría de la psicología de los constructos de Josh Kelly, que es viejita pero útil. Hay 11 constructos que ayudan a explicarnos cómo las personas construyen su percepción del mundo y le dan significado. A través de ellos estoy orientando también técnicamente mi función terapéutica. Mi trabajo, la estrategia que yo desarrollé, pretende cubrir los objetivos comunes a todas las terapias. Controlar la acción, que la gente se contenga, que ya no se violente más. Controlar la mente, que vaya saliendo de la depresión, controlar la violencia y la cólera, manejar las emociones, alentar la empatía, hacer funcionar las células espejo, que las personas aprendan a mirarse unas a otras y a encontrarse ahí como seres humanos, estimular la esperanza y el humor, saber tomar de nuevo gozo en la vida, promover la tolerancia y la compasión, pero la tolerancia con límites, no volver al esquema de te tienes que aguantar. Estimular el perdón y la bondad, principalmente primero el perdón a sí misma por haber cometido errores, permitido cosas, aceptado humillaciones, etcétera, ¿no? Y la bondad inherente al ser humano, que surge y que le permita construir comunidad para promover la armonía y el equilibrio en las relaciones. También yo agrego otros objetivos que surgen de mi propia propuesta, ¿sí? Facilitar el cambio de actitud hacia sí mismo, estimular el desarrollo de habilidades para la relación interpersonal. Y aquí abro una llave porque hay que enumerar muchas, ¿sí? Desde volver a mirar a la gente de frente, desde volver a entonar la voz con alegría, con fuerza, con fortaleza, desde volver a expresarse corporalmente de una manera distinta. Es sumamente integral estas habilidades que hay que considerar, ¿sí? Considero que debe también buscarse en las terapias estimular el desarrollo de una red de relaciones para sacar a la mujer del aislamiento. Promover la creación o continuación de un proyecto de vida es fundamental. Que la mujer vuelva a encontrarse a sí misma, que vuelva a ponerse rostro, que si es vender Avon, ese proyecto de vida, que si es hacer una maestría, que si es titularse de la licenciatura, que si es incluso tener un hijo. Porque mucha gente piensa, no, tener un hijo no es un proyecto de vida, es la obligación natural de una mujer. Ahorita ya no es así. Sobre todo en las zonas urbanas donde las chicas tienen su mirada puesta en su proceso de desarrollo profesional, tener un hijo se articula a un proyecto de vida porque se elige el momento y las condiciones para tenerlo. Y por último, yo propongo que se establezca también como un objetivo de la práctica terapéutica con personas involucradas en relaciones violentas, con mujeres, el estimular la capacidad del diálogo y de empatía con el sexo opuesto. No se trata de conservar el club de Toby o el club de la pequeña Lulú, como decimos las personas que conocimos esa historieta. Se trata de aprender a entender al otro, de encontrarlo ya no como una figura de autoridad impositiva, dominante, sino como una persona igual que yo, que también está cruzado por los mitos, por las premisas de la cultura que lo controlaron y lo sujetan como un sujeto vulnerable y codependiente de una relación afectiva, ¿no? Para mí todos los objetivos mencionados orientan la construcción del proceso terapéutico, pero también orientan el comportamiento del terapeuta que cumple o trata de cumplir la siguiente estrategia de intervención terapéutica.
Bueno, aquí está otra. Quiero adelantarme, si se puede. Sí. Este es el esquema de la estrategia de intervención terapéutica que yo estuve desarrollando en una institución. Y quiero enfatizar que está probado que funciona en instituciones porque también la presencia de la institución es contenedora. En una institución no hay que cerrarse a no recibir a los varones cuando ellos han sido los agresores, o a no recibir a las mujeres cuando ellas han sido las agresoras o las violentadoras, digamos, usando la palabra más correcta. En la institución donde yo trabajé, este esquema fluía perfectamente porque había una directora que canalizaba a la persona a una entrevista de admisión. De la entrevista de admisión se definía si entraba primero por área de psicología, porque también había área jurídica y área médica. Si primero correspondía que le levantaran un certificado médico de los golpes, pues efectivamente pasaba primero a área médica. Si no venía con la intención de entrar a terapia y no traía lesiones, por lo tanto iba primero al área jurídica. Pero entrando por área de psicología, se realizaba una entrevista inicial de tipo psicológico para entender los patrones de relación, los esquemas de comunicación, aquellas actitudes y conductas estereotipadas, tanto en uno como en el otro. Y una cosa que yo encuentro muy común entre las mujeres involucradas en relaciones violentas es que siempre esperan en la entrevista inicial que uno cambie al otro. Ellas van porque están sufriendo, pero quieren que cambien a la otra persona. Y eso es algo que hay que hacerles saber desde el inicio que no es posible, ¿verdad? Y que ahí se trata de establecer un compromiso personal. Yo les doy a ofrecer la posibilidad, o les daba a ofrecer la posibilidad, de trabajar en su terapia individual como un centro de análisis de sus objetivos, pero desarrollar algunos temas en grupo básico, que tenía una duración de 20 sesiones a 2 veces por semana, ¿sí? Y después de entrar, el grupo básico era un grupo de 6 sesiones donde podían permanecer si no había lugar en el grupo de primera fase. El grupo que es de 20 sesiones y que son 2 veces por semana es el grupo de primera fase. Ahí hay un fuerte cuestionamiento de la identidad en relación con los otros, de la identidad en relación con la familia, de la sexualidad propia, de los bloqueos emocionales, y también tomé elementos del diálogo y construcción de relación con el niño interior para que ellas pudieran ver en qué momento de su infancia habían tomado la decisión por la que quisieron evitar la violencia, pero terminó siendo una decisión que las mantuvo en la relación violenta, ¿sí? Como pueden ver, la persona está en entrevista inicial, podía estar en su terapia individual, de ahí pasar al grupo de primera fase. El de segunda fase ya tenía otros objetivos, podía ser cerrado, abierto o mixto, porque hubo varones que empezaron a llegar a esta institución y circulaban por el esquema de manera parecida. También entraban a terapia individual, también iban a grupo de segunda fase o su grupo de primera fase de varones. Podían tomar también terapia familiar o de pareja si las condiciones lo permitían. Sé que hay requisitos para esta razón y la principal que yo usé es, si quieren estar en terapia de pareja, lo necesario es que ya no haya violencia física entre ustedes. Quiero ver el tiempo, ¿cómo vamos? Sí, ya estamos fuera de tiempo. Bueno, así es. Ok. Entonces quiero terminar con esto. Quiero compartirles a ustedes, compañeros psicólogos, que debido a la importancia de las metas de vida establecidas en la infancia para la construcción de la identidad femenina, decidimos trabajar sobre recuerdos infantiles relacionados con la violencia y con las metas de vida para que la mujer desde su niña que había tomado esa decisión pudiera romper esos significados, pudiera cuestionarlos, yo le llamo resignificarlos y evitar la repetición, una auténtica repetición de la violencia en la vida adulta. Ha sido posible muchas veces que en el proceso terapéutico alcancemos la comprensión de aquello que mantiene a una mujer en una relación violenta, y es el siguiente. Lo que mantiene a una mujer en una relación violenta es la forma relacional de cómo va a la conquista de su meta de vida en el marco de una relación violenta, alentando a su vez la persistencia femenina en el modelo relacional que adoptó en su infancia. Y yo lo dejo aquí, ustedes van a recibir la presentación, yo quedo a sus órdenes para las preguntas, si gustan en mi correo también.
Así es, pues muchísimas gracias a nuestra expositora del día de hoy, la doctora Juana María Guadalupe Mejía Hernández, y vamos a dar paso a las preguntas y respuestas, todas las dudas que, bueno, ya hemos estado recibiendo durante la sesión. Vamos a ir respondiendo a cada uno. Bueno, ya aquí me le mandaron un saludo David Sandoval, dice un saludo cordial a todos y cada uno de los que forman estos webinars llenos de un excelente contenido. Muchísimas gracias. A ver, me hace orgulloso ser un estudiante de la licenciatura de Unitec. Muchas gracias. Estamos recibiendo todos sus comentarios. Recuerden que también si tienen preguntas al respecto del tema, en este momento les podemos dar alguna solución. Dice, tengo una pregunta sobre la cuestión que se mencionaba casi desde el inicio. Se habló sobre la incapacidad que sufren las personas violentas de crear en su, supongo que es crecer, ¿no? En su mundo real. Entiendo con esto que ellas no se creen lo que pueden lograr o lo que son. ¿Cómo se puede intervenir en esta área? Nos pregunta Sandra. A ver, lo que yo quiero decir ahí es que la violencia les permite crear mundos de realidad en los que puedan confiar. Esto se puede entender como al ser violentada, al ser agredida desde niña, no confías en tu capacidad. Entonces se inhibe, no confías en tu inteligencia o no confías en tus habilidades para resolver problemas o te bloqueas en la escuela. O sea, vas manifestando distintas conductas que muestran impedimentos o bloqueos, ¿no? Entonces, no creas ese mundo del que tú eres capaz, no desarrollas, no muestras tu habilidad, tu valor, tu inteligencia, ¿sí? Pero también me llegó a suceder que había pacientes que después de la escena violenta, ellas mismas negaban haber vivido lo que habían vivido. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que habían empezado a funcionar desde niñas ante la violencia como alguien que se mentía a sí misma para no creer su realidad. ¿Cómo empezamos a influir en eso? Pues hubo distintas vías. Primero, ya que me está contando el testimonio, al mismo tiempo me estaba diciendo que lo había olvidado. ¿Cómo pudo ella crear esto? Y hay una paciente en lo personal con la que fue muy efectivo darnos cuenta porque ella llegó a resolver y a reconocer que su intención de hacerlo, de incluso alterar su orden mental, su reconocimiento de la vivencia, era porque tenía miedo. El miedo está detrás de todo. El miedo a perder seguridad, el miedo a perder valor social, el miedo a perder compañía de una pareja a la que se ha sometido, el miedo a la autonomía sobre todo. El miedo a sí mismo creo que está detrás de todo esto, ¿sí? A veces el otro nos somete, pero también nosotros estamos ganchados con él en una vinculación codependiente, generando un miedo personal a crecer. Muchísimas no sé si gracias. Bueno, Sandra, si está resuelta tu duda, esperamos que nos puedas escribir. En caso de lo contrario, pues que igualmente nos las vuelva a preguntar. Y bueno, así es, Cristina, leí mal tu comentario, es coach ontológico, no odontológico. Un saludo y gracias por acompañarnos. Ok, tenemos otra pregunta. Dice, la persona que es violenta, ¿qué tanto en realidad es consciente de ello? Si hablamos de hombres o de mujeres, yo creo que son conscientes en parte y en parte no. Porque hay aspectos de la violencia que están naturalizados en la construcción de la identidad masculina. O si es una madre que le pega a los hijos, también estaría naturalizado el poder establecer la disciplina de esta manera, a golpes, con nalgadas o cachetadas. Entonces, esta es una de las dificultades de la identificación de la violencia, ¿sí? Ellos pueden decir incluso que cuando nalguean a sus hijos o ellas, que no quieren hacerles daño, sino que quieren enseñarlos, orientarlos, disciplinarlos, ¿sí? No se reconoce el objetivo de causar daño o de establecer un poder y control sobre el otro. Yo creo que en la medida en que los
cuestionamos un poco y exploramos cómo lo están significando. Yo no quiero aquí dar una respuesta determinante porque aprendí que la tolerancia a la violencia es de una gran, ¿cómo les diré? Las personas se fortalecen en su crecimiento y a veces no quieren mostrar debilidad o vulnerabilidad. Una persona que toma esa postura de vida no quiere mostrar que le duele o no quiere mostrar que le lastima, ¿sí? A pesar de estar sufriendo violencia. O puede haber personas que toleran la violencia porque la consideran normal y están sometidas a una serie de condiciones sociales que las sujetan en esa condición, ¿sí? En la condición de sometimiento. Quiero poner el ejemplo de una paciente que tuve que tenía 70 años. Había aguantado 50 años a un esposo albañil que incluso la obligaba a correr hacia la azotea para evitar ser golpeada. Y otra paciente, la más joven que tuve de 16 años, tenía 3 meses casada con un chofer que era muy celoso y cuando él trabajaba la traía siempre con ella en el camión. Debido a los contextos distintos sociales que tenían, a los años en que empezó esta relación, a lo que ellas podían entender que eran sus necesidades emocionales y sus derechos, una puso límite 50 años después al enterarse de que tenía cáncer y la otra 3 meses, a los 3 meses de casada, al ver que no podía seguir estudiando, ¿sí? Es una articulación de varios aspectos. Lo que la persona piensa de sí misma, la situación en la que está, a quién puede recurrir, la significación que tiene del evento, su construcción subjetiva, los acuerdos con los que se manejan. Sí, no sé si me explico, tal vez es muy amplio de explicar. Bueno, pues muchísimas gracias. Karina también nos escribe, dice excelente plática. Me gustaría mucho que nos proporcionaran más este tipo de pláticas. Creo que nos ayudaría a los que estamos estudiando. Felicidades y gracias, doctora. Quiero agregar algo. Yo también les agradezco su presencia en el webinar y si se comunican conmigo a través de internet, podemos ver la forma en que yo les comparta el libro en el que se basa este planteamiento, que es mucho más amplio de lo que pude aquí demostrar a ustedes. Incluso vienen los ejercicios, cierto análisis antropológico, elementos teóricos que son los que se utilizan para pensar el modelo, para pensar sobre todo las intervenciones. Entonces, a través de mi correo puedo establecer acuerdos con ustedes para que yo pueda intercambiar el libro y también seguir escuchando sus comentarios. Así es, pues ya les enviamos a través del chat a todos el correo de la profesora, de la doctora que nos acompañó el día de hoy, que es juanismh@gmail.com, para los que estén interesados en el libro, que puedan escribirle a la profesora y bueno, se verá la forma para que se les haga llegar este libro. Sí, el libro electrónico. Libro electrónico, así es. Y tiene un peso muy grande, entonces no puede ser enviado por vía electrónica. Ok, muchísimas gracias. Ok, Josefina, esperamos que ya nos estés escuchando perfectamente. Al parecer tenía un problema con el audio. De todos modos, este webinar se graba y se les hace el envío de la grabación por si no alcanzaron a escuchar todo el tema completo. ¿Puedo comentar algo? Estoy viendo que Cristina Cruzado pregunta cómo ayudar a una persona para que se haga consciente de su violencia. Tanto si es el agresor como el agredido, o se intercambian los roles, yo creo que es bastante difícil. Quiero establecer que las actividades que se consideran ahorita como útiles para prevenir la violencia, pláticas, conferencias, películas, no cumplen el nivel de lo que es una prevención primaria. Para Ezequiel Anderegg, la prevención primaria debería evitar el evento. Todo lo que usamos a nivel de prevención primaria, lo que ya mencioné, pláticas, etcétera, solo sirve para que la persona haga una pequeña toma de conciencia, que luego hay que continuar, darle escucha. A mí me
ha resultado dar esta plática con buen sentido del humor, respetando a todos los oyentes, haciéndoles ver que los roles se intercambian, haciéndoles ver que sí, los seres humanos tenemos un aspecto agresivo que tenemos que conocer, que tenemos que controlar, pero también haciéndoles reflexionar en cómo han construido esta violencia. No creo que sea mágico y que cada quien llega a toma de conciencia cuando es su momento. Gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Dice, sí, muchas gracias, me quedó resuelta mi duda, nos comenta Sandra. Lindo día, les agradezco mucho por esta conferencia que me fue de mucha ayuda. Espero poder asistir a más conferencias, webinars. Por favor, ok, Lucía, al parecer creo que ya leímos tu pregunta. En esa institución en la que laboro trabajamos proporcionando atención psicoterapéutica a hombres agresores y para el equipo es muy importante iniciar el trabajo generando la motivación al cambio y generando la empatía con la víctima. Esto nos ha resultado muy importante para la sensibilización al proceso terapéutico, nos comenta Claudia Benítez. Tenemos acá más preguntas. Laura Montes dice, ¿la violencia psicológica siempre es de manera consciente? Yo creo que la violencia psicológica es a veces consciente y a veces no. En la pregunta se podría contestar si al escuchar al agresor o agresora que ejerce esta violencia psicológica, tú observas en qué medida naturaliza esta violencia, ¿sí? La considera parte de su personalidad, parte de la autoridad que quiere ejercer, ¿sí? Observa la interacción. Yo les sugiero que la observen en distintos niveles de zoom. Primero de cerquita y luego ampliando la imagen para ir viendo todos los elementos del contexto. Bueno, pues el tiempo ya nos ha premiado, pero bueno, aquí tenemos también a chicos que me gustaría también dar el comentario de un hombre. Mario nos acompaña y nos dice, enfoca mucho la presentación a la violencia de género. Creo que en muchas familias influye mucho la madre para transmitir a todos sus vivencias y forma de reaccionar a sus hijos, hombres y mujeres. Claro. Y va condicionando el hecho de que deben soportar diversas situaciones de violencia porque así vivió ella. Incluso hay mujeres que están tan enfocadas en la violencia recibida que sienten que pueden agredir físicamente a las demás mujeres, obligándolas a hacer todo lo que quieran e incluso someterlas para explotarlas. Así es, yo puedo estar de acuerdo contigo. Conozco casos de familias donde las suegras tienen esa posición respecto a las nueras. Y de hecho, una de las hipótesis en las que yo puedo confiar es que la construcción del llamado machismo mexicano tiene mucho que ver con la relación con la madre, ¿sí? Yo les invito a seguir compartiendo conmigo por medio de mi correo. Aquí hay muchas cosas que no dije, que sí pienso y que están escritas y que espero poder discutir en otro foro. Bueno, pues quedamos, ahorita todavía nos quedaron muchas preguntas y bueno, también agradecimientos. Nos comenta también que hay gente que no alcanzó completo el webinar, pero no se preocupen, el que guste mandarnos su correo electrónico, nosotros lo recibimos aquí por el chat. Vamos a dar por concluida este webinar, pero como ya lo escucharon, la doctora va a estar a través de su correo electrónico, el que quiera contactarla, con todo gusto. Les repito, el correo electrónico es Juanis, o bueno, lo vamos a deletrear para el que guste anotar, JUANISMH@gmail.com. Esta presentación obviamente también la vamos a compartir, ahí vienen los datos para que ustedes también lo puedan checar y no tengan ningún problema. Y bueno, les compartimos también la grabación para los que no alcanzaron a asistir a la conferencia o que acaban de integrarse a este grupo. Pues les agradecemos, la Universidad Tecnológica de México les agradece su participación en este webinar de violencia familiar e identidad femenina y también agradecemos a nuestro ponente del día de hoy, la doctora Juana María Guadalupe Mejía Hernández. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a todos, espero poder comunicarme con ustedes de otra manera y muy pronto. Que tengan un excelente día y que siga siendo un muy buen año para todos ustedes. Hasta la próxima.